Hola guapetonas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, directazo otra vez, que me hago pesada, pero es que son directos muy interesantes todos, además todos de actualidad. Hoy en concreto vamos a hablar con el doctor Espinós de la Asociación de la Sociedad Española de Fertilidad, SEF. Vamos a hablar de la ley de reproducción asistida. En concreto vamos a hablar con él del tema de la donación, de los donantes, del anonimato o no anonimato, de los datos que podemos saber, de los que no podemos saber, de si hay previsión de cambiar esta ley, todas estas cosas. Vamos a hablar con él de esto. Y alguna cosita más, creo que también va a poder caer por ahí. Un segundito porque lo voy a invitar. Por aquí. A ver. Hola, Doctor Espinós, hola, ¿qué tal? hola, ¿Cómo ¿cómo estamos? estamos? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, pues tú dirás, aquí estoy, porque llevamos unos cuantos días de medios Sí, que desde luego no paramos. no O pude sea que, escoger bueno, semana mejor para hacer el directo yo. no, la verdad es que no, yo creo que es posible, ¿eh? No, hoy son Sí, innumerables sí, sí, las sí. televisiones. Le robaremos poco tiempo. Creo que es. Yo quería hacer este directo desde hace muchos meses, porque creo que hacer un directo con la Sociedad Española de Fertilidad, pues puede arrojar mucha luz. Nos podéis dar además una información que sea veraz, que no sea tampoco interesada hasta cierto punto, ¿no? O sea, simplemente lo que es y que bueno, pues las pacientes, las que somos mamás por reproducción asistida, pues sepamos qué es lo que hay, ¿no? Con respecto a la ley de reproducción asistida, ¿no? Eh, Antes que nada, muchas gracias por aceptar hacer el directo conmigo, con nosotras. Hay un 6% de hombres, pero yo hablo en femenino siempre porque somos inmensa mayoría. Pero Sí, sí, no. De hecho, vamos, ginecólogos es ginecólogo como tal, ¿eh? Hombre es meter. O sea que no te preocupes. pues bueno, pues muchas gracias porque es importante tener la información de primera mano, de mano de alguien pues que nos puede realmente decir qué es lo que es y no lo que conviene saber o lo que conviene decir, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos va a dedicar. A ver, sobre la ley de reproducción asistida, habría muchas cosas que decir, ¿no? Hace ya, llevamos como un año, más o menos, con el tema este del anonimato de los donantes, de las consecuencias, de cómo se pueden sentir los niños una vez sean adultos, ¿no? Eh, yo he hecho varios directos sobre este tema, también con psicólogos especializados en esto y bueno, lo que se aconseja, lo que se hacía antes, lo que se aconseja ahora, ¿no? Visto el éxito en esos casos. Pero hay una realidad que es que la ley de reproducción asistida es la que es, ya es un poquito viejita, si lo podemos decir, ya tiene sus años, ¿no? Por ser una ley, porque Bueno, bueno, sí, es por ser una ley, pero cuando una ley lleva tantos años es porque funciona. Si no funcionara ya estaría derogada o modificada, ¿no? Que exacto, de hecho se ha modificado. exacto. De hecho, la ley era del 88 y después se modificó Sí, en el por ahí. 2006. Exacto. Que son 12 años, 18 años. Ya. Desde Sí, el sí, sí. 2006 al 2023, por ahí vamos. Creo que a lo mejor también sería hora de empezar a modificar alguna cosa más. Bueno, quizá, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
Entonces, nosotros en España tenemos una ley que, de hecho, el resto de Europa nos mira así un poco con recelo porque tenemos una ley relativamente, bueno, amplia, ¿no? Y sí que hay cosas, ¿no? El tema de hoy que ha salido, que es aquello trending topic, ¿no? De la subrogación. Entramos aún y hay otros cuales pues tampoco entramos. Pero en términos generales, la verdad es que es una ley que nos permite hacer muchas cosas y de hecho es un poco, por así decirlo, ¿no? La gente que viene de fuera, el turismo reproductivo que se le llama, por ahí, ¿no? Aparte de, evidentemente, la calidad de la reproducción en España y de los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, sí, está claro que todo es mejorable. El problema, sobre todo que tenemos los profesionales, es que cuando tú tocas algo, tienes miedo de que se toque a peor y no mejor. Y este es el tema, ¿no? De que dices, oye, a ver si resulta que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, a veces casi somos más partidarios de no tocar mucho las Es un cosas poco que no la ir política del virgencita, virgencita. Sí, sí, te digo la realidad. O sea, actualmente en la mayoría de los escenarios en los que nos movemos, los profesionales nos sentimos relativamente cómodos, tanto desde el punto de vista de las reglas de juego con las que tenemos que jugar, como desde el punto de vista de las posibilidades que nos dan esas reglas a la hora de aplicarlas a los tratamientos que hacemos. Entonces, a ver, yo entiendo que se ha de debatir, la gente tiene derecho a opinar absolutamente de todo. Creo que van bien hacer foros y de discusión en los cuales los diferentes puntos de vista salgan. Ay, que se va la voz. Se va la voz. Se ha ido la voz, doctor Espinos. No oigo nada. ¿Vosotras oís? Ahora. Ahora, pero estaba Vale. sonándome es que estoy con el teléfono, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero soy un negado de eso. En el único sitio donde tengo el Yo Instagram es también el estoy con el teléfono y lo teléfono, tengo. tranquilo. Pues bueno, me entran llamadas y por eso se ha quedado así. Bueno, pues Dime. a ver, yo creo lo que comentábamos de una posible modificación de la ley que a lo mejor iba siendo hora, aunque decimos que siempre hay ese riesgo, ese miedo de decir no sé si la vamos a pifiar o si podría ir a mejor, ¿no? Vamos a ver con el Sí, tema sí, con el tema del dime. anonimato, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar hoy sobre todo, porque de ahí salían los últimos debates con el programa de 30 minutos, con los artículos en La Vanguardia y tal. ¿Qué es lo que dice la ley en España actualmente sobre el anonimato de los donantes? Bueno, pues la ley dice que la identidad de los donantes no puede darse a conocer y que sí que es verdad que la ley especifica una serie de supuestos en los cuales se puede, dijéramos, descubrir ese anonimato. Por tanto, la ley en ese sentido ya prevé en parte de que en situaciones graves, básicamente de salud o básicamente asociadas a problemas de tipo judicial, pues el anonimato pueda descubrirse. Por tanto, no es verdad que el anonimato esté cerrado al 100%. Es verdad es que yo no conozco ninguna situación en la que eso se haya llegado a producir. Fíjate con los años que llevamos con donación de gametos en nuestro país y esas situaciones no se han llegado, que yo sepa, cuidado, mi conocimiento también es limitado, yo no lo sé todo, pero vamos, que yo sepa no se han llegado a producir nunca, ¿no? En cualquier otra de las situaciones, pues el anonimato es anonimato, o sea que no se puede dar ningún dato identificativo de las personas que donan gametos o óvulos. Cuidado que no es diferente lo que pasa para los donantes de gametos o óvulos a lo que pasa para cualquier órgano en España. O sea,
La donación de sangre es completamente anónima. A ti te tienen que hacer una transfusión de sangre y nadie viene a decirte si esto fue de Pablito o Juanito. Los trasplantes de órganos, riñones, pulmones, córneas, son todos también anónimos. O sea, forma parte de la misma ley. No es que estemos haciendo una distinción para la donación de gametos respecto al resto de situaciones de donación en el resto de organismos o de aparatos. Hay mucha gente porque yo siempre lo comparo. Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo de 3 años y medio, que él sabe, o sea, yo he escrito los cuentos con el tema de contar los orígenes y todo, hablando de donantes, de semillas, lo he dibujado, todo, y él ya lo sabe, él me cuenta el cuento a mí, digamos, pero sí que en un par de años yo lo que tengo pensado hacer para que entienda todavía más es ir con él a donar sangre y explicarle que igual que yo lo que puedo aportar a otras personas es mi sangre, porque yo esto lo puedo dar, yo tengo, me sobra y se lo puedo dar a alguien que lo necesite, pues hay otras personas que pueden donar óvulos, que pueden donar esperma, que pueden donar embriones, lo que sea, ¿no? O sea, hay otras donaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo muy asumido así, lo tengo, me parece una comparación que va perfecta porque un óvulo, un espermatozoide de por sí no hacen nada, un embrión de por sí no es un bebé, por eso a mí no me gusta el término adopción de embriones, porque yo no estoy adoptando ningún niño, ¿vale? Igual que no adopto un óvulo, pues no adopto un embrión, digamos, ¿no? Para mí son células, no hay nada que lleve un chupete ni un babero, no hay pañales, o sea, aquí sin mi útero, aquí no hay bebé que valga, ¿no? Entonces, para mí son células, ¿no? Entonces, células, hay gente que sí que dice, bueno, es que de ahí sale un bebé, vale, sí, pero sin mi útero de ahí no sale nada. Y sin el científico, sin el médico que hace todo lo que tiene que hacer, de ahí no sale nada. Nunca he visto un óvulo caminando por la tarde, por la calle, yendo a tirarse de un tobogán, ¿no? Y un embrión tampoco. Entonces, hacen falta muchas cosas para que de ahí salga un bebé, ¿vale? Pero sí que hay gente que dice, pues que no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay gente que sí que dice, no, de los óvulos, espermatozoides, embriones, sí que se tiene que saber el origen para que esa persona en un futuro sepa de dónde proviene genéticamente, ¿no? O sea, un hijo que es adoptivo, un hijo adoptado, puede tirar del hilo, ¿no? La ley se lo permite y en cambio a los hijos nacidos por donación, la ley no se lo permite. Entonces, yo puedo entender, y de hecho yo también a veces pienso, jolines, a mí también me gustaría poderle dar esa respuesta a mi hijo el día de mañana, si me hace la pregunta, que no sé si me la hará y no sé si para él será importante, ¿no? Entonces, un poco sí que creo que la ley es un poco coja en ese sentido, ¿no? No puede ser. A ver, si me lo permites, la ley escoge en ese sentido si tú haces paralelo o haces similar las adopciones a la donación de ovocitos y embriones, porque tú mismas lo has dicho, dice, alguien adoptado tiene derecho a saber sus orígenes y alguien que ha sido concebido por donación de gametos no. Claro, el problema es que nosotros partimos de la base de que no es lo mismo. No, no Entonces, es lo mismo, no es lo mismo igualar para derechos, nada, obviamente. igualar derechos en situaciones completamente diferentes, cuidado, no le vemos nosotros la razón. Una adopción es la consecuencia de un recién nacido, ya una criatura, una persona más o menos mayor, que fue concebida con ese sentido por una familia que por H, por B, por Z, por Y, pues no puede hacerse cargo de ella. Por la razón que tú quieras. Y esa persona fue concebida en un sitio, en un lugar y además con un objetivo. La persona que dona óvulos o esperma no tiene para nada ningún interés ni objetivo en formar Totalmente, ninguna totalmente. familia. No tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, tiene cierta lógica que una persona que esté adoptada, en el fondo llega un momento, dado que fue concebida en otro sitio, fue tenida en otro sitio, con otra intención que quiera o pueda tener interés desde el punto de vista de cuál ha sido su origen biológico.
pero yo pienso que eso pierde mucho su importancia cuando estamos hablando de una donación de células de alguien que lo haría por la razón que quieras. Y aquí no vamos a entrar en los intereses de cada donante a la hora de donar. Pero lo que está claro es que no lo hicieron con interés de formar una familia, ni de tener un hijo, ni de en un futuro Totalmente. encontrar un hijo, ni nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, volvemos a lo mismo. Esto parte de la Carta de las Naciones Unidas, del artículo 7, de que todo individuo tiene derecho al conocimiento a saber cuál ha sido su origen biológico, pero claro, pues, volvemos a la misma historia. A ver, la Carta de la ONU hace referencia globalmente a toda una serie de situaciones en las cuales, especificando unas y especificando otras, pues a lo mejor no tiene tanto sentido aquello que se está diciendo. Que cuidado, yo no es que esté en contra del no anonimato al 100%, Sí, existen hay fórmulas mixtas, Dinamarca, ¿no? Creo que en tiene países. Dinamarca, Bélgica. Sí. Hay varios de ellos que tienen fórmulas mixtas en que puede ser anónimo y anónimo. A ver, podríamos entrar en el debate de si este sistema pues, le convendría más a España que no el que tenemos actualmente, ¿no? Pero en cuanto, a ver, cuidado con aquello de decir, no, es que, a ver, existe una necesidad biológica de conocer al donante. La identidad de los individuos, el sentido de autoestima se genera mucho antes de la edad en la que hoy en día, incluso en estos países, los adultos permiten conocer a quién han sido los donantes, que a partir de los 16, 18 años, no antes. Y, y la identidad se genera a los 3, 6, 8 años. O sea, hablar de problemas identitarios desde el punto de vista que no conozco a mi progenitor biológico también es Sí, muy no. delicado, ¿me entiendes? O sea, bueno, No, yo creo. yo el otro día Sí, salió la chica esta que salió en 30 minutos. A ver, yo la entiendo y cuidado, entiendo que ella pueda tener sus vicisitudes, pero claro, le preguntas y ella dice, bueno, ¿y qué harías con tu futuro, bueno, perdón, la persona que ha donado los gametos? Hombre, irme a tomar un café, irme a tomar una cerveza. Y dices, bueno, pero a ver, escucha, estamos hablando de algo mucho más serio que esto, ¿no? no, O sea, no sé, está claro. A yo ver, para creo. mí, yo he hecho ya algunos directos hablando de este tema porque yo hablé, además, con esta chica, hablé con ella por teléfono durante horas, hace ya un año de esto. Eh, y bueno, me explicó toda la historia y yo enseguida me di cuenta de dónde estaba realmente el problema. O sea, el problema no venía por el hecho del anonimato, ni tan solo por el hecho de la donación. O sea, el problema venía mucho más allá, el tema que había en su casa, con el tema del secretismo, de la comunicación o falta de comunicación, y cómo tratar el tema, ¿no? Por eso yo siempre digo, es muy importante cómo se trata el tema, por eso he escrito los cuentos, por eso doy mucha importancia al no ocultar ni al entorno ni a tu hijo. Es una opción más, es una manera más de formar una familia y la tienes que vivir de una manera positiva, como quien va al médico y se cura una gripe o una otitis, ¿no? Pues vas a una clínica de reproducción asistida y curas la infertilidad o el problema que tienes por el cual no puedes ser madre, ¿no? Puede ser que seas una madre en solitario y que necesitas una donación de esperma antes de embarazarte de cualquier persona, de cualquier manera, ¿no? Que no quiera, o sea, que tienes unas seguridades y que quieras hacer las cosas bien, ¿no? De una manera ética. Y bueno, no tenemos por qué ir más allá, o sea, no tenemos por qué ver una cosa negativa. Pero hace años se veía de otra manera, se hablaba mucho Sí, menos, sí, sí, sí. A ni ver, se conocía lo que era el duelo genético. no. Te doy totalmente Y la razón. entonces A es ver, normal vuelvo a que decir lo salgan mismo. determinados testimonios que tienen 30 años, porque antes no se hicieron las cosas como se Y yo tenían que haber hecho, ¿no? Quizás. estoy totalmente de acuerdo, sí. El problema, a ver, yo entiendo que puede haber casos y no existe absolutamente nada
en el mundo que yo conozca en que todo sea positivo y no haya nada negativo. O sea, cualquier sistema ha de teóricamente funcionar para la mayoría, ¿no? Y dentro de las mayorías existen minorías que nunca estarán de acuerdo, que les irá mal. Y esto lo tenemos que reconocer así. Pero tú no puedes de forma individual para cada persona porque sería imposible, sería un caos, ¿no? Entonces, también entiendo que durante muchos años, pues el registro que tenía que haber de donantes no existía, aunque era una obligación legal y de hecho era el Ministerio de Sanidad el que tenía esta obligación legal porque sus leyes lo decían. Evidentemente alguien podía pensar que esto estaba desmadrado, que no se hacían los controles que se tenían que hacer a los donantes como debía ser, etcétera, etcétera. Yo eso todo lo puedo entender, pero lo que quiero que vea la gente es que las cosas han cambiado mucho. A día de hoy existe un registro que es oficial, que además es común para toda España, que además es obligatorio poner los datos de filiación de aquel donante, por tanto existe una trazabilidad. No es aquello que diga yo, no, es que esto no sé de dónde viene, no. Que aparte limita el número de embarazos, un número de embarazos que nosotros los profesionales nos parece pequeñísimo, porque somos el país con menor número de recién nacidos que te permite por 6 solo. Es bajísimo. ¿Entiendes? Comparado con todos estos países que estamos hablando, los países nórdicos, vamos, estamos años luz, ¿no? Y de hecho está demostrado que por razones de consanguinidad, la posibilidad de que hubiera algún problema con este número de donaciones, no con con el doble y el triple no pasaría absolutamente nada. Pero bueno, en cualquier caso es lo que te decía antes de que a veces, si me tienen que cambiar la ley, prefiero que no la cambien para que no toquen cosas que están funcionando, ¿no? Entonces, claro que hay cosas que no nos gustan, pero bueno, hay otras que sí que funcionan bien. ¿Y que funcionan bien? ¿Cuál es el ejemplo? Pues que España, con diferencia, es el primer país de donaciones del mundo. Pero no solo de esperma o de óvulos, de riñones, de pulmones, de cualquier cosa. ¿Me entiendes? Y eso es así. Y la gente aquí lo entiende y es solidaria. Y sabe que eso tiene un beneficio. Y lo que también está demostrado es que cuando yo quito el anonimato, las donaciones pero caen en picado. después repuntan otra vez. No hasta niveles originales, pero repuntan otra vez. Sí, te voy a decir cómo repuntan. Ejemplo, Inglaterra. En Inglaterra, aún desde el año 2005, estamos hablando de 17 años, no se ha llegado a lo que tenían. Pero cuando han estudiado ahora actualmente cuál es la fuente de los donantes, ¿vale? Resulta que prácticamente el 50% de los donantes son extranjeros que están de forma ocasional en United Kingdom, en Inglaterra. Que esos señores donarán y al cabo de un tiempo X, Y o Z se marcharán a sus países de origen. Por lo cual, en el fondo, lo del anonimato o no anonimato quedará prácticamente, por así decirlo, en un falso no anonimato. Porque es lo mismo que alguien sea anónimo que no lo puedas encontrar. No creo. Sí, No creo. Yo creo que una cosa es poder llegar a encontrar al donante o irnos a comer una paella, ¿vale? Y otra cosa es tener unos datos. Por ejemplo, cuando hay personas que escogen el esperma de donante a través de una empresa que tú tienes allí una serie de donantes y escoges el que tú quieras, que esto es otra cosa que me parece curiosa, ¿no? Que la ley española dice que los donantes tienen que tener las mismas características fisiológicas que los padres, madres, ¿no? Tampoco entiendo el motivo. Claro, que la persona que va padre, madre, sí, ¿vale? Entonces, no veo, tampoco veo el motivo. O sea, más allá de poder pensar que esto se hace para, como años atrás, muchos años atrás, las adopciones, si eras rubia, adoptabas un niño rubio para que todo el mundo se pensara que es tuyo
y a lo mejor te cambiabas de ciudad para que nadie supiera que es adoptado, ¿no? Entonces, esas Bueno, cosas son las que para mí, a mí personalmente me hacen saltar un poco las alarmas y pensar, duelo genético no bien gestionado, no estamos seguros del tema, puede haber ocultación, ahí puede haber algo que no vaya del todo bien, ¿no? El tema del parecido físico no lo no, termino de no. entender tampoco. Estos, sí, a ver, tiene su lógica. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Cuando tú haces una regulación general, existen casos en los cuales aquello no tiene en absoluto ningún sentido. Tiene su lógica, ¿por qué? Porque existe un porcentaje de padres que, a diferencia de lo que puedas pensar tú, no quieren para nada que conozcan sus hijos ni su entorno familiar el que esas células, esos gametos han sido donados. Porque te puedo poner ejemplos, el del por qué. Pues mira, se puede estigmatizar en una familia a un individuo por el hecho de que sepan que no procede de los gametos de la misma familia. Esto está descrito, ¿no? Entonces hay gente que esto lo quiere llevar en privado. Bueno, oye, habrá opiniones a favor, habrá opiniones en contra. Ya sabes que nosotros estamos a favor siempre de en esto ser claros y transparentes y de explicar a estas futuras personas qué ha pasado y dónde han procedido. Pero bueno, existen, volvemos, otras opiniones en ese respecto. Y claro, eso atiende precisamente al hecho de que esa persona se parezca fenotípicamente a, en este caso, la madre que lo ha concebido. Fíjate, nosotros estamos, por ejemplo, en situaciones en las que tú te imaginas que viene una pareja heterosexual, ella es de raza blanca y él de raza negra, y resulta que el semen no funciona y tenemos que utilizar semen de un donante. Pues fíjate qué ilógico es. Yo tengo que coger las ¿Cómo? características de ella. ¿Cómo lo oyes? ¿De la La ley es lo madre? que me dice, ¿cómo lo oyes? Pero De si la hay pareja, ¿no madre, sí cuenta el señor. marido para Sí. nada? No, la ley dice que tengo que acercar las características fenotípicas a la persona que quedará gestante. Eso es lo que te dice la ley. Entonces, claro, tú dices, bueno, incluso nosotros estamos en un compromiso, ¿no? ¿Qué haces en estas situaciones, no? ¿Qué quiero decir? Que te doy totalmente la razón. O sea, que la ley, evidentemente hay cosas que incluso a nosotros, pues no nos cuadran, ¿no? Que evidentemente eso requeriría cambios que se adaptaran al mundo actual y que fuera una ley pues más progresiva, más moderna, más como pensamos actualmente. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Que, bueno, yo no he estado nunca en el Congreso de los Diputados, ni sé cómo se tramitan las leyes, pero me da mucho miedo, la verdad es esa. Yo creo, Las cosas últimamente como creo que las leyes se tramitan así. Pero bueno, ¿eh? Bueno, la- por eso te digo, pues sí, hay muchas cosas a cambiar y ojalá, ¿no? Y ojalá además nos consultaran a los profesionales, a la esta gente era que se otra de dedica a las la ética. preguntas. Cuando se tramita una ley como esta, que es tan específica, eh, ¿se consulta a las partes afectadas, a Bueno, asociaciones, profesionales, especialistas? en España existe un consejo asesor de técnicas de reproducción asistida, donde estamos representados nosotros, están representados a SEBIR, los biólogos, hay gente del mundo de la genética, de la psicología, que teóricamente es un consejo consultivo. Entonces, lo lógico y normal en estos casos es que independientemente de, evidentemente, bueno, donde políticamente se encuentre Y uno y los las ideas que intereses tenga, también, porque hay intereses pues económicos, obviamente. evidentemente, todo esto se basa en evidencias que a veces son más científicas o a veces son menos científicas y que, hombre, se han de tener en cuenta. Eso está más claro que el agua, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no he vivido ningún cambio de ley, entonces pues no te puedo hablar al respecto, no he estado conectado en esos momentos, ¿no? Cuando se hizo a quien se consultó, pero vamos, yo quiero imaginar, ahora actualmente te puedo asegurar que hay un consejo consultivo
que teóricamente en el caso, y de hecho lo hacen porque, por ejemplo, en el registro de actividades de reproducción asistida, que es el registro obligatorio que todos los centros tenemos que registrar nuestra edad, de hecho quien lleva ese registro y maneja los datos es la Sociedad Española de Fertilidad, o sea que somos conscientes de que ellos se apoyan en nosotros para cuestiones científicas y lo agradecemos es esa. De la misma forma que ellos agradecen que les demos el soporte desde el punto de vista profesional, porque ellos son más técnicos que no se dedican al campo. Por tanto, en ese aspecto, un día esto alguien lo quisiera cambiar, pues supongo que sí, que nos Y al consultarían. pueblo, o sea, a las familias, a los nacidos por donación, por fecundación in vitro, a las pacientes, también se les consulta. Pues ¿Están también. representados de alguna manera? Mira, nosotros, a ver, actualmente, claro, yo no me puedo poner cómo está el gobierno, yo no trabajo para el gobierno, por tanto no te puedo decir cuáles son los órganos consultivos que tiene actualmente, Sí. no el gobierno, los ministerios, porque esto más que el gobierno forma parte del trabajo en este caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo, ¿no? Lo que sí que yo tengo claro es que los usuarios tienen mucho a decir, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, la Sociedad Española de Fertilidad, ahora tenemos un grupo de trabajo que es de usuarios y vamos a la página web, una página que será solo para usuarios, que hasta ahora también lo teníamos un poco esto dejado de la mano, pero vamos, tenemos claro que los usuarios tienen muchas cosas a decir, porque en el fondo... Claro, donde va a recaer todo lo que tú haces es en la persona, es en quien utiliza esos servicios. O has de tener en cuenta la opinión de esas personas. Y a veces, como en los temas como este del anonimato, pues incluso, cuidado, informar porque hay mucha desinformación, ¿no? Me acuerdo que en el debate del otro día en el que estuve, yo le dije, digo, oye, aquí no vamos a ponernos a hablar ni a sacar todas las entrañas del anonimato, digo, porque eso requiere cuestiones de tipo ético, de tipo psicológico, digo, de derechos, de tipo legal. Digo, oye, esto es un foro mucho más amplio, esto no podemos hablarlo aquí como el que está jugando a las cartas y dice, oye, ahora vamos a quitar el anonimato, vamos a dejarlo, ¿no? Esto es una cuestión mucho más compleja que abarca el derecho de los futuros recién nacidos, el derecho de los padres actuales, el derecho de los... O sea, aquí cuidado que hay muchas cosas que Sí. Cuando bueno. hablábamos antes del tema de no comparar adopciones con donaciones, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo parto de la base que una adopción viene siempre después de algún hecho traumático por X motivos, pero son todos motivos de dolor que puedan generar dolor a esa persona, ¿no? Cuando conozca su historia o qué es lo que pasó con esa madre, con ese padre, con esa familia, lo que sea, ¿no? En cambio, una donación, yo creo que proviene de entrada de un gesto de alguien que quería ayudar a otras personas. Partimos de ahí, ¿no? Aparte de otras motivaciones o lo que sea, ¿no? Pero en general la base ya viene, o sea, el enfoque es totalmente diferente. Partimos de esa base, ¿no? Pero más allá de esto, que decíamos, pues no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar, es cierto, pero sí que al final hablamos de lo mismo, que es conocer los orígenes. Bien sea porque ha sido por Sí, adopción o sí, por donación, conocer unos orígenes genéticos, básicamente, ¿no? Si no conocemos a las personas y no podemos tener sus datos personales, de nombre, fecha de nacimiento, lo que sea, mucho menos teléfono, mail, obviamente, nada de todo esto. ¿Por qué no podemos tener algo tan importante como el historial médico? A ver, número uno. A ver,
los historiales médicos, dependiendo de qué historiales, podrían identificar gente, ¿eh? Eso número uno. Pero en cualquier caso, se ha de pensar que existen unos requisitos para ser donante que impide que toda una serie de procesos, ¿vale? Hagan que sea esa persona apta o no apta, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que descartamos muchísimos donantes o muchísimas donantes por cuestiones de su historia médica o sus problemas anteriores que hubieran habido. Y hacemos muchas pruebas, tanto de índole psicológico como de índole genético, como de índole orgánico, de salud, para descartar muchos problemas. Y esas personas son descartadas. O sea, ¿qué quiero decir? Que el porcentaje de personas que acaban accediendo a la donación, enfermedades importantes como tales, prácticamente no tienen ninguna, porque es que si no, no podrían hacer de donantes, ¿no? A mí cuando la gente me dice, bueno, ¿y qué le digo a mi pediatra de cuáles son los antecedentes patológicos de los familiares que ha tenido? Le digo, pues ya le puedes decir que ninguno importante. Digo, porque es que si no, no Vale, o podría sea, ser esta es una de las Lo que pasa preguntas que se hace a los donantes. Antecedentes de enfermedades en la familia. No, por supuesto, no se le hacen. Por ejemplo, en mi centro le hacemos firmar un papel con un listado de todas las enfermedades conforme. No existe absolutamente nada de eso allí. Es que eso es obligado. Hacemos cariotipos, hacemos test genéticos de enfermedades autosómicas recesivas, test psicotécnicos, entrevistas con psicólogos. Descartamos todas las enfermedades habidas y por haber de tipo infeccioso. A ver, volvemos a lo mismo. Es que hoy en día los requisitos para ser donantes son requisitos que son relativamente, vamos, complejos y variados, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, la ficha médica de una persona es Correcto. personal e intransferible. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, si tú vienes un día a ser donante, yo no le puedo dar tu ficha médica a otra persona. Es que Sí, sí. la ley también lo dice. Esto forma parte de tus datos personales que yo como médico no puedo transferir absolutamente a nadie. Entonces, claro, no es que no los quiera dar, es que no los puedo dar, pero si los quiera dar, yo te lo digo yo ahora, yo no tendría absolutamente ningún inconveniente, absolutamente ninguno. Igual que de la misma forma que damos datos Exacto. Esta es fenotípicos. la otra Cuando pregunta. ¿Qué datos podemos pedir a la clínica que nos den por escrito? hombre, altura, peso, color de los ojos, del cabello, ¿me Vale. entiendes? Datos fenotípicos. Te describen a ti, que podría describir yo ahora que te veo ahí, tú me describirías a mí. Gracias a Dios yo tengo más suerte al describirte a ti. Pero oye, pues 1,70, color de cabello castaño, liso, ojos de color marrón, ¿me entiendes? Sonrisa muy maja. Medio Pues eso. simpática. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces podemos estar tranquilos de que los donantes pasan unas pruebas médicas, psicológicas también, pero sobre todo médicas, que es lo que a mí personalmente más me preocupaba, porque cuando voy al pediatra me preguntan antecedentes y tal, digo, bueno, es que he tenido a mi hijo por donación de embriones, entonces no sé qué decirte. Y eso a mí me generaba también muchísima preocupación y me sentía un poco irresponsable en ese sentido, ¿no? De decir, ostras, yo no puedo dar esa información al pediatra, ¿no? Sí, te voy a dar un ejemplo que es muy curioso. Es aquello de lo que no tenemos pero deseamos tener, ¿no? A mí me gustaría hacer no sé, una pool de estas, una encuesta poblacional, ¿eh? Y preguntar a cuántas personas en diferentes rangos de edad, incluso te diría, conocen exactamente el historial médico de sus Mm, padres o sus abuelos. Sí, más mm, generaciones arriba, ¿eh? De sus abuelos. Y te quedarías sorprendida, ¿me entiendes? De la cantidad de gente que no tiene ni idea de qué enfermedades importantes han tenido no sus los padres y abuelos. menos Vale. aún los abuelos. Volvemos a lo mismo. Está claro que
el derecho a conocer es algo que tenemos todos. Y yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y la cierta inquietud que pueda crear el hecho de lo desconocido, también la entiendo. Pero claro, esto es como cuando vas a un médico. Yo, cuando la gente me viene a ver, le digo, oye, me dicen, ¿por qué me tengo que quedar con usted? Y yo le digo, mira, esto es muy sencillo. La medicina es una cuestión de confianza. Digo, porque tú no tienes criterios para decir si yo soy mejor, peor, si mi laboratorio es más bueno, más malo, es verde, amarillo o azul. Digo, al final tú has de confiar en lo que nosotros te decimos, y si tú confías, pues está claro que te quedarás con nosotros, y si no, irás a otro sitio porque confías más en ellos. Aquí pasa lo mismo, más a fe ciega, ¿no? O sea, la gente que viene y utiliza gametos donados tiene que confiar en los centros de reproducción a los que va. Porque yo te aseguro, a ver, evidentemente yo no estoy trabajando en todos los centros. Y como todo en la vida, siempre podrá acabar saliendo algo de que haya aparecido en algún sitio y que sea raro. Pero bueno, esto pasa con todos, ¿no? Todos sabemos que nos tenemos que parar en los semáforos y de golpe porrazo hay gente que va y se los salta, ¿no? Esto, por desgracia, en el mundo global en el que pues, el libre albedrío está, yo diría, pues eso, forma parte de todos nosotros, pues claro, si hay alguien que se salte algún tipo de normativa, yo evidentemente va a ser difícil que lo sepa. Entre otras cosas, para que además esto es la función de las autoridades sanitarias, las del control, ¿no? Te puedo asegurar que toda la gente que yo conozco, amigos que tengo en montones de centros de reproducción que sé cómo trabajan, vamos, la gente ha de estar completamente tranquila de lo que se hace. Y esto, la mano en el fuego, seguro. Y esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que tenemos precios en términos generales mucho más caros que la mayoría de países de Europa, A sigue viniendo ver, la aquí. sanidad aquí es buena y los especialistas que tenemos son muy buenos. A nivel técnico también ¿Entiendes? tenemos buenos laboratorios, entonces obviamente hay calidad. No es solo por el anonimato que vienen muchas personas, ¿no? Muchas veces el tratamiento en sí No, no está permitido en su país, como la donación de embriones o la ovodonación, ¿no? pero Grecia, la República Checa, podrías irte a todas las repúblicas bálticas, podrías irte a Rusia, que también están relativamente cerca. Todos estos países tienen regulaciones muy parecidas a la nuestra. Volvemos a lo mismo. Cuando alguien decide irse a otro sitio a tratarse de algo, ¿por qué es? Porque sabe que el nivel de calidad es bueno y que puede fiarse. Porque en el fondo, al final, todos nos movemos por relaciones de confianza. Eso es así. A ti te dicen, oye, tú te tienes que ir a comprar dos coches. Y uno dices, oye, me cuesta mucho más barato, pero resulta que no sé si va a llegar a la esquina. Y en cambio el otro te viene y te dice, oye, esto es un cochazo, te lleva durante 4000 años y tal, pues acabarás diciendo, oye, pues voy a coger el seguro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y menos cuando estamos hablando de donación de gametos, yo creo que, vamos, no conozco situaciones en las que la gente se rija estrictamente por lo que la legislación actual promueve. Yo en concreto hubo un momento, o sea, yo hice tratamiento en Italia, después porque vivía en Italia en ese momento, después vine aquí a hacerme tratamiento en España y ya seguí aquí en España, ¿no? Varios tratamientos más. Lo conseguí al número 14, 14 intentos hice. Eh, pasé por unos cuantos, Conocías. pasé por unos cuantos. Y al final lo conseguí a los 45 por donación de embriones, a la tercera donación de embriones, ¿vale? Eres una, Bueno, soy eres una tozuda, campeona. persistente. Eso es muy importante, el mensaje ese, el que la gente, de que si persiste, en un porcentaje altísimo de casos, no te voy a decir el 100% porque no es verdad, no existe nunca el 100%, pero un porcentaje altísimo de casos la gente lo acaba consiguiendo. Sí, Y eso es así, sí, pero porque es un... claro, ¿a qué precio? O sea, yo ahora tengo a mi No, hijo, soy muy feliz, siempre digo que
antes yo pensaba que la felicidad no existía, que éramos felices a ratos, ¿no? Y ahora, desde que le tengo a él, digo que soy feliz siempre con momentos de cabreo, ¿no? Pero ahora, exacto, Y bueno, ahora estoy feliz. todos los que tenemos. Pero sí, yo cuando en ese Pero, momento yo nunca pensé en la posibilidad de irme a otro país para que mi hijo pudiera tener algunos datos más de los donantes, ¿no? Nunca lo pensé. Y cuando él ya estaba en el mundo, un día pensé, esto yo no lo tuve en consideración, ¿no? Y en ese momento pensé, le he fallado a mi hijo. Hubiera podido irme a otro país para poderle dar algún dato, si él algún día me pregunta, poderle dar alguna información más. No te digo conocerles, porque a lo mejor lo que decías, ¿no? Pues que se van a su país de origen o lo que sea, o vete tú a saber, ¿no? Pero como mínimo, pues no sé, en estos bancos de esperma te dan una cosa que no me gustó mucho, que lo descubrí el otro día, porque yo pensaba que te ponían la foto de la persona y en cambio te ponen la foto de esa persona cuando era un niño. Esto, ya, claro, esto claro, no me porque gustó, porque dije, yo no estoy adoptando a ese niño, o sea, yo no quiero ver la foto del niño, no quiero tener un hijo mío como ese niño, ¿no? No me gustó eso, a modo catálogo, no me gustó nada. Yo la foto la quería bueno, pensando en que mi hijo el día de mañana pudiera ver la foto de un hombre, de una mujer, adultos, que son los que pensaron, vamos a donar, para que esa persona pueda existir y para que tú puedas ser madre, ¿no? Pero bueno, como mínimo, pues tenían una carta o tenían un mensaje de audio con las motivaciones o tenían el nombre, algo más, ¿no? mm, Después recapacité un ya, poco y pensé, bueno, si hubiera hecho esto, eh, hubiera tenido un hijo, pero no hubiera sido él, hubiera sido otro. Y, eso y a está partir de claro. ahí pensé, no, yo tenía que tener a Biel y Biel me tenía que tener a mí. O sea, es como el destino era ese, ¿no? La realidad es esta y este es el camino que tenemos que recorrer los dos juntos, ¿no? Y entre tú y yo, si en este camino que empezasteis, pues hubieras encontrado a otra persona o a una pareja, pues esa persona sería su padre o su comadre, o dile como quieras decirle, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, volvemos a lo mismo. Una cosa es lo perfecto, lo bonito, lo ideal, y otra cosa es lo práctico, lo pragmático, lo que a la postre, pues escucha, va a ser más beneficioso para todo el conjunto de la población en general. Y bueno, cuando uno pone en las balanzas ventajas, inconvenientes de una cosa de la otra, pues la verdad es que volvemos a la misma historia, ¿no? O sea, te das cuenta de lo que has comentado tú antes, ¿no? Respecto a aquella chica. Bueno, cuidado, es que depende de cómo des la información, cómo trates, cómo se lo expliques a tu hijo, cómo lo lleves. Esto es que va a ser completamente diferente, no va a tener nada absolutamente que ver. Entonces, bueno, entonces ¿a quién le echa la culpa? ¿Al sistema porque mantiene el anonimato o al entorno familiar porque no se hicieron bien las cosas? Claro, esto, yo no voy a ir a este nivel, no, y además cada uno en su casa hace lo que quiera, pero pretender a partir de eso cambiar todo el sistema, eso es la parte que yo diría que a mí no me acaba de convencer, ¿no? Bueno, Sí. ahí estamos. Eh, yo creo que es un tema que al revés, nos encanta que salga porque no tenemos absolutamente nada que engañar, o sea, no tenemos nada que hacer, no, lo que hay es lo que hay, hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y en el fondo nosotros, nuestro objetivo es que las chicas o parejas o que van a buscar una gestación estén contentas, acaben consiguiendo sus criaturas, sus recién nacidos y formen familias. Este es nuestro objetivo y evidentemente vamos a hacer lo posible y lo imposible porque eso se pueda llevar a cabo. Y por tanto, estas situaciones en las que vemos peligrar, ¿me entiendes?, el sistema,
pues hombre, claro, nos ponemos en la alerta porque dices, oye, cuidado, vamos a evaluar bien Sobre esto todo, antes de tomar una desde decisión. dónde se hacen estos discursos, ¿no? Desde, Ya, pero promueve pues en programas de televisión, pues no sé, buscando la noticia. no, no, más Quiero que el decir, medio, más que no el medio quiero. me refiero a desde un estado, bueno, pues que no es el correcto, o sea, desde una problemática personal, emocional, desde la rabia, desde el dolor, desde el... Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no?, que se tienen que decir. Yo creo que podemos querer lo mismo, entre comillas, o más o menos lo mismo, pero enfocado de una manera en positivo o enfocado de una manera en negativo. Entonces, yo creo que, bueno, determinados Sí, sí. artículos, enfoques, creo que consiguen todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? En realidad, o a lo que deseamos, que es el bien común en general, o sea, de todo el mundo, de donantes, de nacidos En por eso, donación, de las familias, de la sociedad en general, al final, ¿no? O sea, ese es, a ver, yo lo que quiero que la gente vea es que nuestro objetivo es ese. O sea, nosotros nos formamos, nosotros hemos seguido estudiando, nosotros hemos avanzado. ¿Para qué? Pues para, evidentemente, dar respuesta a una necesidad que es social, que es, pues en los casos en los que hay un problema, intentar solucionarlo, y en los casos en los que el problema lo hemos hecho, entre comillas, no es que lo hemos hecho, pero se nos ha generado a nosotros, dígase los problemas que existen a nivel social de la maternidad por la edad, etcétera, etcétera, pues darle salida a esos problemas. Y a partir de ahí, a ver, evidentemente estamos abiertos a que se haga de la mejor manera, de la más clara posible, y que todo el mundo esté satisfecho con el sistema, que evidentemente no se puede contentar a todo el mundo al mismo tiempo. Es que ya te he dado yo ejemplos de situaciones nuestras médicas en las que tampoco pues, estamos de lo más cómodos que podríamos estar. Pero bueno, es lo que tenemos. Si podemos mejorarlo, perfecto. Pero si no podemos mejorarlo, pues bueno, yo creo que se están haciendo muchas cosas y muy positivas. seguramente sí. Bueno, doctor Espinos, no robo más tiempo, que tiene unos cuantos directos por hacer. Espero hablar contigo. La verdad es muy... Y bueno, espero que nada, que triunfe no sé cómo se Sí, llama esto, porque es de hecho, no tenía Instagram hasta... O sea, sabe mal, pero a mí me ha llegado un poco tarde esto de las redes sociales y aparte es que no tengo tiempo, porque como no entiendo la mitad de las cosas y no tengo tiempo para aprenderlas, pues no hay estoy un poco negado. problema. Oye, no, gracias a vosotros. Nos tenemos cualquier Muy bien. cosa, ya lo sabes, y haremos Perfecto. colaborar el Pues máximo muchísimas posible. gracias y que vaya súper bien. Un beso. Vale, Chao. Chao. igualmente.